Cordial saludo, apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, continuamos hablando de los misterios de la vida pública de Jesús. En este momento hablamos de el anuncio del reino de Dios. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos los hombres están llamados a entrar en el reino, anunciado en primer lugar a los hijos de Israel. Este reino mesiánico está destinado a acoger a los hombres de todas las naciones. Para entrar en él es necesario acoger la palabra de Jesús. La palabra de Dios se compara a una semilla sembrada en el campo. Los que la escuchan con fe y se unen al pequeño rebaño de Cristo han acogido el reino. Después, la semilla por sí misma germina y crece hasta el tiempo de la siega. El reino pertenece a los pobres y a los pequeños, es decir, a los que lo acogen como un corazón humilde. Jesús fue enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Lucas capítulo 4 versículo 18. Los declara bienaventurados porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5 versículo 3. A los pequeños es a quienes el Padre se ha dignado revelar las cosas que ha ocultado a los sabios y prudentes. Jesús, desde el pesebre hasta la cruz, comparte la vida de los pobres, conoce el hombre, la sed y la privación. Aún más, se identifica con los pobres de todas las clases y hace del amor activo hacia ellos la condición para entrar en su reino. Jesús invita a los pecadores al banquete del reino. No he venido a llamar a justos sino a pecadores. Evangelio de San Marcos capítulo 2 versículo 17. Les invita a la conversión, sin la cual no se puede entrar en el reino, pero les muestra la palabra y con hechos la misericordia sin límites de su Padre hacia ellos y la inmensa alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta. Evangelio de San Lucas capítulo 15 versículo 7. La prueba suprema de este amor será el sacrificio de su propia vida para remisión de los pecados. Mateo capítulo 26 versículo 28. Jesús llama a entrar en el reino a través de las parábolas, rasgo típico de su enseñanza. Por medio de ellas invita al banquete del reino, pero exige también una elección radical para alcanzar el reino. Es necesario darlo todo. Las palabras no bastan, hacen falta obras. Las parábolas son como un espejo para el hombre. Acoge la palabra como un suelo duro o como una buena tierra. ¿Qué hace con los talentos recibidos? Jesús y la presencia del reino en este mundo están secretamente en el corazón de las parábolas. Es preciso entrar en el reino, es decir, hacerse discípulo de Cristo para conocer los misterios del reino de los cielos. Mateo capítulo 13 versículo 11. Para los que están fuera, la enseñanza de las parábolas es algo enigmático. Los signos del reino de Dios. Jesús acompaña sus palabras con numerosos milagros, prodigios y signos. Hechos capítulo 2 versículo 22, que manifiestan que el reino está presente en él. Ellos atestiguan que Jesús es el Mesías anunciado. Los signos
que lleva a cabo Jesús testimonian que el Padre le ha enviado. Invitan a creer en Jesús. Concede lo que le piden a los que acuden a Él con fe. Por tanto, los milagros fortalecen la fe en aquel que hace las obras de su Padre. Estas testimonian que Él es el Hijo de Dios, pero también pueden ser ocasión de escándalo. No pretenden satisfacer la curiosidad ni los deseos mágicos. A pesar de tan evidentes milagros, Jesús es rechazado por algunos. Incluso se le acusa de obrar movido por los demonios. Al liberar a algunos hombres de los males terrenos, del hambre, de la injusticia, de la enfermedad y de la muerte, Jesús realizó unos signos mesiánicos. No obstante, no vino para abolir todos los males aquí abajo, sino a liberar a los hombres de la esclavitud más grave, la del pecado, que es el obstáculo en su vocación de Hijo de Dios y causa de todas sus servidumbres humanas. La venida del reino de Dios es la derrota del reino de Satanás. Pero si por el Espíritu de Dios expulsó yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Evangelio de San Mateo capítulo 12 versículo 28. Los exorcismos de Jesús liberan a los hombres del dominio de los demonios. Anticipa la gran victoria de Jesús sobre el príncipe de este mundo. Evangelio de San Juan capítulo 12 versículo 31. Por la cruz de Cristo será definitivamente establecido el reino de Dios. Dios reinó desde el madero de la cruz. Las llaves del reino. Desde el comienzo de su vida pública, Jesús eligió unos hombres en número de 12 para estar con él y participar en su misión. Les hizo partícipes de su autoridad y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Evangelio de San Lucas capítulo 9 versículo 2. Ellos permanecen para siempre asociados al reino de Cristo, porque por medio de ellos dirige su iglesia. Yo por mi parte dispongo el reino para vosotros, como mi Padre lo dispuso para mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Evangelio de San Lucas capítulo 22 versículos 29 y 30. En el colegio de los 12, Simón Pedro ocupa el primer lugar. Jesús le confía una misión única. Gracias a una revelación del Padre, Pedro había confesado: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Entonces nuestro Señor le declaró: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo capítulo 16 versículo 18. Cristo, piedra viva. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4. Asegura a su iglesia edificada sobre Pedro la victoria sobre los poderes de la muerte. Pedro, a causa de la fe confesada por él, será la roca inquebrantable de la iglesia. Tendrá la misión de custodiar esta fe ante todo desfallecimiento y de confirmar en ella a sus hermanos. Jesús ha confiado a Pedro una autoridad específica. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Mateo capítulo 16 versículo 19.
El poder de las llaves designa la autoridad para gobernar la casa de Dios, que es la iglesia. Jesús, el buen pastor. Evangelio de San Juan capítulo 10 versículo 11. Confirmó este encargo después de su resurrección. Apacienta mis ovejas. Evangelio de San Juan capítulo 21 versículos 15 al 17. El poder de atar y desatar significa la autoridad para absolver los pecados, pronunciar sentencias doctrinales y tomar decisiones disciplinares en la iglesia. Jesús confió esta autoridad a la iglesia por el misterio de los apóstoles y particularmente en el de Pedro, el único a quien confirmó explícitamente las llaves del reino. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal, nos conceda la gracia de vivir en su paz y su amor, y nos guarde para la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.